Transmite LRS 345 Radio El Espectador. En su canal de frecuencia modulada 100.1 desde Rafaela, provincia de Santa Fe, República Argentina. Ahora comienza Sábado 100. Sábado 100, conducido por Emilio Grande Hijo. Muy buenos días, audiencia de Radio El Espectador, Rafaela FM 100.1, los que nos siguen por canal de Next TV, canal 2, los que nos siguen por internet, radioelespectador.com.ar. Tenemos una temperatura de 3 grados, la sensación térmica también igual, la máxima de hoy va a llegar a 17, estamos en época de invierno, son temperaturas muy bajas, por ahí vamos a compartir los siguientes títulos. Historia, se cumplieron 200 años del nacimiento de Bartolomé Mitre, quien fuera escritor, periodista, historiador, político, militar, fue presidente de la Nación y fundador del diario La Nación, opina la historiadora local María Inés Vincenti. Consejo aprobaron el aumento de la tasa del 32% en forma escalonada, julio y agosto sigue igual, 15% en septiembre, 15% en noviembre, rechazando la oposición el 38% del Ejecutivo. Habla el edil Leonardo Biotti, ¿buscará la reelección este año? Economía, se desarrolló el 24 encuentro anual de ACDE. El Papa Francisco envió un mensaje grabado pidiendo invertir en el bien común y no esconder la plata en paraísos fiscales. Entrevista al empresario Oscar Pachaparra, expresidente de ACDE Rafaela. Auspician este programa Hogar Integral Colchones y Somier, CAPS, Consultores Empresas y Familias, Centro Empleado de Comercios, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Diputado Provincial Juan Argañarás y la web de Sábado 100, María Inés Adorni y CAPS, Consultores Empresas y Familia. Editorial: mamarrachos de las autoridades en todos los niveles. Lamentablemente, con el paso de los meses, de la pandemia, plandemia y de la eterna cuarentena en Argentina, los políticos en ejercicio del poder en todos los niveles, nacional, provincial y local, no paran de mandarse macanas y metidas de pata ante el estupor de la gente de a pie que viene padeciendo las consecuencias económicas y psicológicas por las erróneas decisiones políticas. A nivel nacional, el patético acto de homenaje a las casi 100.000 víctimas por COVID-19 el domingo pasado en el Centro Cultural Kirchner, organizado por el Gobierno Nacional con la presencia de gobernadores, oficialistas y opositores. ¿Habrán muerto todas las personas por el coronavirus porque en realidad no se hacen autopsias? ¿Será que no piensan otras alternativas sanitarias y políticas frente a la gravedad de la crisis? ¿Se justifica el gasto de 500.000 pesos para los 5 artistas que actuaron en el acto? Al mismo tiempo está la incertidumbre que generan las restricciones de los vuelos aéreos, limitando el ingreso en Ezeiza a 600 personas y quedando varados miles de argentinos en distintos aeropuertos internacionales. Los que vayan regresando tienen que pagar hotel para hacer cuarentena. Recientemente viajaron al exterior autoridades ejecutivas y legislativas, por ejemplo el presidente Alberto Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massas, entre otros. ¿Ellos hicieron cuarentena o tienen coronita sumado los fueros y los gastos de representación entre tantos privilegios? Por otro lado, son contradictorias las decisiones gubernamentales en educación, con aperturas, cierres y otra vez aperturas, sumado a la escasa conectividad para las clases virtuales y el abandono estimado en 1 millón de alumnos en el último año. El gobernador Kicillof se mostró siempre muy contrario a la reapertura escolar.
De repente, no se sabe qué bicho le picó y por este motivo está volviendo las clases en distintos distritos bonaerenses. ¿Estará relacionado con las próximas elecciones legislativas? En la provincia de Santa Fe, esta semana volvieron las clases presenciales en las escuelas secundarias, sumándose Santa Fe y Rosario a partir del jueves último, ante la sorpresa de padres, alumnos y docentes. ¿Cuál fue el problema que no empezaron desde el lunes pasado en esas dos ciudades? ¿Continuará la bimodalidad o cambiará según el humor de las autoridades provinciales? En el plano deportivo se fueron habilitando algunas actividades como gimnasios, natatorios, bochas, las prácticas en los clubes, pero todavía no se permiten jugar partidos de fútbol al aire libre, mientras se juegan normalmente los partidos profesionales en los que participan equipos santafesinos, por ejemplo Nacional B y Federal A. ¿Será que el virus abunda en las canchas amateur y no resiste en los estadios profesionales? En este contexto, el municipio rafaelino está súper alineado al gobierno provincial, haciendo silencio de radio. ¿Actuaría de la misma manera si continuara en el poder el gobierno anterior del socialismo? Ahora el gobierno provincial, por enésimo decreto, extendió los horarios de los locales gastronómicos, según los días, y habilitó la pesca deportiva, una muestra más que nos quieren manejar como conejitos de India, donde tenemos que cumplir y agachar la cabeza frente a cada decisión política, sea acertada o equivocada. ¿No están en juego las libertades y garantías constitucionales establecidas en la Constitución Nacional? ¿O será que nos fuimos anestesiando y acostumbrando durante 1 año y medio, no teniendo escapatoria frente a este virus? ¿Seguimos permitiendo que los gobiernos en los 3 niveles, nacional, provincial y local, firmen decretos y no envíen proyectos a los parlamentos? 10 minutos y hablando de historia, ya tenemos la comunicación telefónica con la historiadora local, me refiero a María Inés Vincenti. ¿Cómo te va? Buenos días, María Inés. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Bueno, un gusto escucharte nuevamente. Gracias, igualmente. A mí me encanta hablar de historia, así que te agradezco mucho la invitación. Bueno, la primera pregunta sería, se cumplieron hace unos días 200 años del nacimiento de Bartolomé Mitre, que vos más que nadie podés saber que fue escritor, periodista, historiador, político, militar. ¿Cuál fue el aporte que hizo a la Argentina? Bueno, fue muy importante. Él con Urquiza, que fue presidente de la Confederación, porque recordemos que el Estado de Buenos Aires se había separado, Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca fueron los hacedores de la Argentina moderna. A mí me gustaría, si vos me permitís, referirme un poco a lo que la toma de decisiones de Mitre influyó en Santa Fe y especialmente en el departamento castellano. ¿Te gustaría? Sí, dale, adelante. Bueno, Mitre firmó el contrato para construir el ferrocarril de Rosario a Córdoba. Ese ferrocarril, por el que había ya batallado Urquiza, por el que batallaban los comerciantes de Rosario, incluso fundaron un periódico que se llamaba El Ferrocarril, tratando de capitalizar, de buscar capitales en la Argentina para la construcción del ferrocarril. El problema era que la economía argentina la Argentina era un país pobre y no había capitales, de manera tal que se vieron de alguna manera obligados a hacer esa contratación con los ingleses. Las tierras que estaban, digamos, por donde iba a pasar el ferrocarril, estaban en manos de particulares, de manera tal que hubo que expropiar esas tierras
y indemnizar a los propietarios. Entonces la legislatura de Santa Fe le dona al gobierno nacional lo que hoy es parte del departamento castellano, parte del departamento de San Martín y una pequeña porción de Belgrano, para que se realizara el famoso remate en Rosario, y estas tierras del departamento castellano pasaran a manos de particulares, o sea, el Estado Nacional, porque las tierras siempre eran de la provincia, en el caso de Santa Fe y otras, ¿no? Entonces la provincia se las, por una ley de la legislatura, se las dona al gobierno nacional, el gobierno nacional las saca remate, y ahí, por ejemplo, compran Manuel Quintana, Carlos Aguirre y Félix Egustiza, que son las tierras sobre las que se fundó Rafaela y otras colonias, ¿no? De manera que después, para pasar al aparato productivo, demoraron unos cuantos, casi 12, 13 años, pero fue, digamos, el origen de la colonización agrícola en el departamento castellano, porque acá, como todos sabemos, se formaron muy pocas estancias. Entonces ahí ya tenemos una decisión, digamos, de Mitre para que influyó en nuestra región, incluso por las buenas relaciones que el gobernador Oroño tenía con Mitre, que ese es un capítulo también muy interesante. Por ejemplo, se corrió la frontera, se lo llevó en el 64 a Sunchales, se intentó la colonización de Sunchales, y después en el 67 incluso se la trasladó a la altura de Capibara, de manera tal que las influencias de la política de Mitre con su alianza con el gobernador Oroño, ese es otro capítulo muy interesante, influyó en los intentos de poblamiento en el departamento. Y digo, la relación de Oroño con Mitre, porque se jugaba la elección presidencial que sucedería a la presidencia de Mitre. La elección por la que Mitre asume el gobierno, bueno, él era el vencedor de Pavón y prácticamente no tuvo oposición. Pero para las elecciones del 68 me fue muy valiosa la alianza con Oroño, que lo apoyaba a rajatabla, porque lo que se jugaba ahí era la reelección de Urquiza. Ese tema de que a Oroño lo destituyeron bajo el lema, bajo los masones, por la ley de matrimonio o civil, en realidad no es tan exacto. El tema era que había que dominar la situación en Santa Fe para asegurarse los electores para la elección presidencial de 1868, y la alianza con Oroño fue en ese sentido muy importante. De todas maneras, Oroño no terminó su periodo
se terminó para la historia de Santa Fe lo que se llama la etapa del cuyismo, y asume en el 68 Mariano Cabal, que era, digamos, hombre de Urquiza, y en esa puja política uno ve manifestaciones hasta violentas, por cuanto el ejército argentino no estaba formado, de manera tal que las provincias tenían las milicias, y si depende el apoyo de los jefes de las milicias, se determinaba, digamos, el destino de un gobernador, y las las alianzas con el poder central, sobre todo por el motivo de la elección presidencial. Volviendo... Ahora, de todas maneras, Mitre gobierna efectivamente la mitad de su mandato, porque en el 65, 2008, se declara la guerra del Paraguay, y Mitre se pone al frente de las fuerzas militares, de manera tal que gobierna en realidad con las distancias y la tecnología de la época. Es su vicepresidente, Marcos Paz. Mitre vuelve después raudamente del frente del Paraguay, cuando en a principios del 68 Marcos Paz muere de la epidemia de cólera que se había desatado, digamos, en ese momento. Volviendo a la figura de Mitre, volviendo a la figura de Mitre, ¿por qué es muy aceptado por un lado y por otro lado también tiene cierta resistencia a la figura? Bueno, Mitre fue un gran historiador. Fue, creo que, el presidente argentino al que podríamos llamar un intelectual. Vos pensás que tradujo, por ejemplo, la Divina Comedia. Su archivo y biblioteca en Buenos Aires es espectacular. Yo invito a la audiencia que, si tienen la oportunidad de ir a Buenos Aires, no dejen de visitar el Museo Mitre. Y es una biblioteca extraordinaria y un archivo donde hay documentos que no están en otro lugar, y eso está abierto al público. Y además él, porque había que construir la nación. La nación no estaba formada. Era Buenos Aires y, como se decía en la época, y los 13 ranchos. Y él fue uno de los constructores, a través de su obra sobre San Martín y Belgrano, que contribuyó enormemente para la construcción, digamos, de la idea de nación. Los que se oponen a Mitre en realidad se oponen a la generación del 80, aunque él pertenece a la generación anterior, porque fue el periodo más esplendoroso, a partir de Roca, de la historia argentina. Entonces surge después un movimiento nacionalista en los años 20, ya del siglo XX, que empezó a, digamos, atacar la figura de Mitre. Por supuesto que lo que Mitre escribió historiográficamente está superado, porque, bueno,
la ciencia, digamos, avanza, pero la oposición y las críticas a Mitre, yo a veces me río. Es la crítica de los historiadores que no van a los archivos, ¿viste? O sea, todo el movimiento de historiadores revisionistas que se genera, sobre todo a partir de la década de 1930, más que historiadores, eran interpretadores de lo que habían escrito, digamos, otros, y al servicio de una posición política. Eso no quiere decir que Mitre no haya influido su formación, digamos, liberal, pero creo que no se puede, digamos, comparar tanto. Además, él fundó la Junta de Historia Argentina y Numismática, que es el antecedente de la Academia Nacional de Historia, y si bien no abandonó la actividad política, porque fue un hombre que tuvo influencia a lo largo, es decir, hasta su muerte, fue un historiador muy importante. Yo diría que es el fundador de la historiografía, digamos, argentina, ¿no? María Inés Vincenti, te agradezco mucho el testimonio y también este aporte que hiciste sobre la historia local, que eso lo desconocía, y hasta cualquier momento. Gracias. Hasta luego. Gracias a vos, Emilio. Hasta luego. Vamos a ir a la primera tanda comercial y después tenemos la entrevista con el concejal Leonardo Biotti. No te pierdas el programa Sábado 100, conducido por Emilio Grande Hijo, con análisis político, entrevistas e investigaciones periodísticas. Siempre cuidando la vida y la familia. Juan Argañarás, diputado de la provincia de Santa Fe. Sindicato de Empleados y Obreros Municipales. Caminamos juntos en la defensa de nuestros derechos y seguimos creciendo en beneficio de la familia municipal. Más de 2.600 trabajadores en 47 localidades de la provincia de Santa Fe. SEOM. Nos une el trabajo. Sede social, Avenida Brasil y Lavalle. WhatsApp 3492 69 67 16. En Centro Empleados de Comercio tenemos muchos beneficios para vos. Obra social, mutual, farmacia, fondo compensador, fondo de ayuda mutua, asesoramiento laboral, jardín maternal, talleres y capacitación, biblioteca, turismo, enfermería. Centro Empleados de Comercio, al servicio de sus afiliados. Gestal, gestión de almacenamiento y distribución, almacenamiento de insumos y productos terminados, control de stock, picking y distribución, más de 20.000 metros cuadrados de depósito con servicio de carga y descarga. Gestal, gestión de almacenamiento y distribución, www.gestalsa.com.ar, teléfono 3492-580787. Rafaela. ¿Estás pensando en renovar tu descanso? En Hogar Integral tenemos el colchón de tus sueños. Encontrá la más amplia variedad de colchones Certa en nuestro local de Avenida Santa Fe 344. Aprovechá 12 y 18 cuotas sin interés con todos los bancos y muchos beneficios más. Hogar Integral, representante exclusivo Certa. Sabemos que es difícil, pero estamos. Si estás embarazada y necesitas ayuda, tenés que saber que no estás sola. Comunicate con nosotros. Llámanos al 3492 385736 o buscanos en Facebook e Instagram como Rafaelinos por la Vida. Queremos acompañarte. No te pierdas el programa Sábado 100, conducido por Emilio Grande Hijo, con análisis político, entrevistas e investigaciones periodísticas.
Son las 8:28 en toda la Argentina. Ya tenemos la comunicación telefónica con el concejal Leonardo Biotti. ¿Cómo te va, Leo? Buenos días. Hola, Emilio. Muy buen día. Bueno, fue una sesión extraordinaria especial, la del jueves, con la aprobación del aumento de la UCM, y que esto determina el aumento de los tributos municipales para el segundo semestre del año. El Ejecutivo proponía el 38% y la oposición terminó aprobando el 32,25%. Contale un poco a la audiencia. Sí, el Ejecutivo proponía un 38%. El señor Intendente nos había reunido para informarnos acerca de esa intención que tenía. Nosotros le dijimos que en base a la situación económica y de crisis que atravesamos, pensábamos que había que tener un gesto con la sociedad y que no podíamos aplicar de un día para el otro un aumento tan grande, por lo cual el aumento real que terminamos dando mensual es del 15,75% contra el 38% que quería el intendente, 22,25% menos de lo que el intendente pretendía. La cuestión es que no lo hacemos mensual directo, sino que lo hacemos progresivo, los 2 primeros meses 0, luego 15% y luego un 15% por sobre ese monto al final de año, lo que termina dejando un piso del 32,25%, pero prorrateado por los 6 meses, teniendo en cuenta que los primeros va a haber 0 de aumento, da un aumento mensual promedio del 15,75% contra el 38%, que era lo que el intendente proponía. Y en esa línea, el Ejecutivo, ¿se desfinancia en parte? ¿Tiene que ser un esfuerzo mayor para mantener los servicios y también pagar los sueldos? No, desfinanciar sería no dar ninguna actualización o directamente eximir a todos los vecinos del pago directamente de la tasa, que es una opción que el Consejo tiene, pero que no la evaluamos porque entendemos que hay que buscar equilibrios, y entre esos equilibrios, entre eximir a todos y actualizar la tasa, lo que nosotros optamos fue por hacer una actualización medida, que la decisión se tome de cara a lo que la realidad en la calle muestra, que la gente no la está pasando bien en su gran mayoría, mientras que el intendente optaba por un aumento desmedido, un 38%, la verdad que es ponerse de espalda a la sociedad, no entender lo que en la calle está pasando. Después escuchamos discursos en donde se habla de que hacemos los esfuerzos para ayudar, para entender lo que está pasando. La verdad que estas son medidas concretas que están al alcance de los gobiernos municipales, y en lo personal me habría gustado que haya un gesto por parte del intendente en donde él mismo habría propuesto una medida similar, como lo habíamos hecho hace un año atrás, en donde ahí sí lo hicimos en conjunto. Esta vez el intendente no quería dar ninguna señal, no quería hacer ningún esfuerzo. Son algunos millones menos para el municipio, un municipio que maneja un presupuesto altísimo y el que a su vez está recibiendo muchísimos fondos de otros niveles de gobierno, por lo cual era el momento indicado para hacer un gesto en donde el esfuerzo lo hagamos un poco precisamente del Estado y un poco los vecinos, pagando un aumento mucho menor, pero bueno, definitivamente van a sufrir una actualización de un 15,75% de la tasa. Mencionaste ahí durante la extraordinaria que como concejal, como oposición, no somos una escribanía, criticando también duro al sector oficialista, que no pregunta, que no cuestiona. ¿Cómo lo argumentás esto? Es lo que ellos quisieran. El intendente está acostumbrado a que en el Consejo haya una mayoría oficialista y no opositora, por lo cual cada vez que uno plantea algo diferente, o nos atrevemos a dar una mirada distinta, o proponemos ideas que tal vez ellos quisieran proponerlas desde su lado para que ningún otro espacio político tenga un rédito precisamente político, la verdad que ellos no lo toman a bien. Ellos quisieran que el Consejo funcione como una escribanía, que levantemos la mano en base a todo lo que ellos quieren, que no preguntemos, no controlemos, no pidamos información. No les gusta, se sienten incómodos, no les gusta que nosotros hagamos propuestas y tal vez lo que el Consejo termina definiendo no es lo que ellos pensaban, porque años atrás era así, tenían la mayoría y sacaban lo que ellos querían. Bueno, estos últimos años, si algo ha ayudado que el Consejo tenga una mayoría opositora, es a buscar equilibrio. Esos equilibrios que se ven reflejados en medidas como estas. Si no habría una mayoría opositora, esta última sesión habría salido un 38% de aumento, sin discusión.
porque directamente la mayoría, si el intendente la tuviera, vota lo que él les pide. Bueno, nosotros nos plantamos, defendimos, argumentamos políticamente y técnicamente, y terminamos definiendo de que sea menos de la mitad de lo que él pretendía, porque entendemos que es lo que hay que hacer de cara a una sociedad que no la está pasando bien. Y después escuchamos la repetida frase: la oposición pone palos en la rueda. ¿Qué significa eso? La oposición no me vota lo que yo quiero que me vote. Pero hay que ser un poco más abiertos, hay que saber escuchar, hay que construir consensos. Que alguien sea un espacio político diferente no es el enemigo, yo no soy el... Se cortó la comunicación con el concejal Leonardo Biotti. Vamos a reintentar mediante nuestro operador Mariano Infel para hablar justamente retomar la comunicación con Leonardo Biotti. Estábamos hablando sobre lo que pasó en el Consejo Municipal antes de ayer. La idea era hablar de estos temas que ya estaba terminando y hacer otras preguntas. Por ejemplo, ahora termina en diciembre el mandato, a ver si va a continuar y también de cara a el proyecto político que él está al 2023. Recordar que lo que se aprobó el día jueves en el Consejo Municipal fue un aumento del 32% de la tasa municipal. ¿Cómo seguimos en línea, Leo? Sí, se cortó el micro. Bueno, las dos últimas preguntas. Sí, te escucho. No, te decía que el hecho de opinar diferente no significa que seamos enemigos, y el intendente a veces lo entiende así, porque cada vez que proponemos algo diferente o no le decimos que sí a todo lo que él quiere, enseguida nos acusa de desestabilizadores o de poner palos en la rueda. Y no, acá hay que construir consenso. Nosotros hacemos propuestas medidas, tal vez no es lo que él quisiera, no es lo ideal, pero tiene que entender que hay que escuchar otras voces y que tal vez no siempre todo sale como uno quisiera. Por eso hay que construir consensos. Y repito, el aumento no fue del 32,25%, el aumento fue del 15,75% mensual, que es nada más que se reparte al principio 0 y luego va aumentando hacia el final, dejando un piso del 32,25%, pero los vecinos durante el año no van a pagar 6 meses con el 32,25% de aumento, solo los últimos 2 meses del año, cuando ya seguramente sus sueldos se hayan actualizado. La gran mayoría va a haber tenido aumentos en los sueldos, por lo cual entendíamos que ahora al principio no debía haber aumento, porque es cuando peor la está pasando la gente. Entonces, en esa progresividad de 0%, un 15% y luego un 15% a su promedio mensual de 15,75%. Te hago las dos últimas preguntas, Leo. Por un lado, el 10 de diciembre termina el mandato como concejal. ¿Vas a ir por la reelección? Sí, la verdad que creo que me queda mucho por hacer en el Consejo. Amo la política y la verdad que siento una muy buena recepción por parte de la gente. Si bien uno puede mejorar constantemente el trabajo que se realiza, creo que es parte del crecimiento personal y profesional. Yo tengo en claro el modelo de ciudad que quiero y estoy trabajando junto a mi equipo para construir un modelo de ciudad diferente, una ciudad distinta, una ciudad más abierta, con más oportunidades, que piensen los jóvenes, que piensen las industrias, que piensen la gente trabajadora, que dé oportunidades a los trabajadores. Y para construirlo necesitamos seguir estando en el Consejo, en donde por un lado controlamos y hacemos de equilibrio, fortaleciendo la democracia para con el sector que hoy lidera el Ejecutivo local, el Ejecutivo provincial y el Ejecutivo nacional, porque son el mismo espacio político, y a su vez el Consejo es un lugar en donde a través de lo que escuchamos en la calle con los vecinos podemos plasmar muchas ideas, podemos defender ideas. Quiero seguir siendo la voz de los vecinos en el Consejo. Junto con Alex Agardoy vamos a encabezar una de las propuestas de Cambiemos. Seguramente haya alguna otra opción, serán los vecinos los encargados de definir, pero tenemos mucho para dar todavía. Por último, sí. ¿Por qué la oposición siempre, las últimas elecciones, suele ganar las elecciones medio término, legislativas, y les cuesta en las elecciones ejecutivas vencer al oficialismo, que está desde el 91, con distintas personas, pero el mismo sector político? El oficialismo gana las elecciones ejecutivas cada vez con menos votos. La última elección rondó el 42%. Cada vez sacan, son la primer minoría, por decirlo de alguna manera, porque no tienen una mayoría, digamos, más del 50%. Nadie llega a eso. Nosotros estuvimos más cerca que nunca, pero nos faltó. Ir atomizados, ir divididos, favorece
a ese resultado, de que el oficialismo siga ganando, por lo cual el trabajo que debemos hacer, más allá del crecimiento profesional, del crecimiento personal de cada uno de nosotros, tenemos que consolidar equipos y tenemos que unir a los principales espacios y referentes de la oposición. Y es así que yo me imagino para el 2023 un espacio en donde podamos convivir el radicalismo, el PRO, Lisandro Márcico como referente del Partido Demócrata Progresista, si estaría presente también los vecinalismos, tal vez el encabezado en la última elección por Fernando Muriel. Hay muchos espacios que debemos sumar y de los que debemos construir, porque tenemos mucha cercanía. Cuando logremos ponernos de acuerdo, estoy seguro que la ciudad va a dar ese paso hacia el cambio que necesitamos. Una ciudad gobernada por tantos años por el mismo grupo de personas no es sano, Emilio, porque no solo gobiernan el municipio, gobiernan instituciones, manejan el poder, y eso es lo que hay que cambiar. Cuando la gente nos vea sólidos y vea que estamos preparados para el desafío de gobernar la ciudad, seguramente nos va a apoyar. Leonardo Viotti, muchas gracias por esta comunicación con el programa Sábado 100. Por favor, un abrazo, buen fin de semana para vos, Emilio, para toda la gente de la radio y principalmente para los vecinos. Muchas gracias. Después de la segunda tanda comercial tenemos a Oscar Pachaparra. No te pierdas el programa Sábado 100, conducido por Emilio Grande Hijo, con análisis político, entrevistas e investigaciones periodísticas. Siempre cuidando la vida y la familia. Juan Argañarás, diputado de la provincia de Santa Fe. Sindicato de Empleados y Obreros Municipales. Caminamos juntos en la defensa de nuestros derechos y seguimos creciendo en beneficio de la familia municipal. Más de 2.600 trabajadores en 47 localidades de la provincia de Santa Fe. SEOM. Nos une el trabajo. Sede social, Avenida Brasil y Lavalle. WhatsApp 3492 69 67 16. Gestald, gestión de almacenamiento y distribución, almacenamiento de insumos y productos terminados, control de stock, picking y distribución, más de 20.000 metros cuadrados de depósito con servicio de carga y descarga. Gestald, gestión de almacenamiento y distribución, www.gestaldsa.com.ar, teléfono 3492 580787. Rafaela. En Centro Empleados de Comercio tenemos muchos beneficios para vos. Obra social, mutual, farmacia, fondo compensador, fondo de ayuda mutua, asesoramiento laboral, jardín maternal, talleres y capacitación, biblioteca, turismo, enfermería. Centro Empleados de Comercio, al servicio de sus afiliados. ¿Estás pensando en renovar tu descanso? En Hogar Integral tenemos el colchón de tus sueños. Encontrá la más amplia variedad de colchones Certa en nuestro local de Avenida Santa Fe 344. Aprovechá 12 y 18 cuotas sin interés con todos los bancos y muchos beneficios más. Hogar Integral, representante exclusivo Certa. Sabemos que es difícil, pero estamos. Si estás embarazada y necesitas ayuda, tenés que saber que no estás sola. Comunicate con nosotros. Llámanos al 3492 385736 o buscanos en Facebook e Instagram como Rafaelinos por la Vida. Queremos acompañarte. No te pierdas el programa Sábado 100, conducido por Emilio Grande Hijo, con análisis político, entrevistas e investigaciones periodísticas. Hace unos días se realizó el 24 encuentro anual de ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y hubo un mensaje de casi 5 minutos del Papa Francisco. Vamos a escuchar un minutito y después nos metimos en comunicación con Oscar Pachaparra, que es expresidente de ACDE, Rafaela. Tenemos que ir por el camino de la economía social. Seamos realistas. La economía últimamente, en los últimos decenios, engendró las finanzas. Y las finanzas tienen el riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, ¿no? Que creemos que hay mucho y al final no hay nada. Una inflación de negocios mediáticos, estoy simplificando, es mucho más compleja la cosa. Volver a la economía de lo concreto, no perder lo concreto. Y lo concreto es la producción,
el trabajo de todos, que no haya falta de trabajo, las familias, la patria, la sociedad, lo concreto. En una sociedad donde haya un margen de pobreza muy grande, uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa, si es social, o simplemente busca intereses personales. La economía es social. Esta es parte del mensaje que envió el Papa Francisco al encuentro anual de ACDE a nivel nacional. Bueno, queríamos escuchar un poco la mirada local. Tenemos ya a Oscar Pachaparra. ¿Cómo te va? Buenos días, gracias por el gesto de la comunicación. No, Emilio, gracias a vos. Y bueno, ACDE en Rafaela hace unos 15 años, un poquito más, que funciona. Tenemos un grupo así de gente que acompaña estas acciones. Y bueno, estuvimos participando en esa conferencia, esta vez virtual. Ya los 2 últimos años son virtuales, que se hacen en Buenos Aires y convocan a todos los empresarios del país, cristianos, pero es abierto a todos, no es nada cerrado. Pero bueno, el Papa normalmente acompaña con algún mensaje, y esta vez lo hizo en directo, virtualmente, pero en directo. Así que dejó un lindo mensaje para reflexionar. ¿Qué te pareció esto de no esconder dinero en los paraísos fiscales, trabajar por la producción, el empleo, trabajar contra la inflación? ¿Cómo lo debatieron o cuál es tu punto de vista? Mirá, es bueno el mensaje del Papa completo, para contextualizarlo dentro del mensaje a quien se lo dio, que era a empresarios cristianos que intentamos vivir una vida con los valores cristianos y tenemos la responsabilidad de hacerlo con coherencia. Así que lo que dijo está bien acertado, bien apuntado. Y bueno, en la economía, la realidad es que desde el año 74, cuando nació el INDEC, que teníamos 4% de inflación, de desocupación, ahora que tenemos cerca del 50% de desocupación, la economía falló. Es decir, todos los dirigentes políticos y todos los dirigentes, vamos a decir, del país, hubo un fracaso colectivo. El mensaje era para los empresarios cristianos argentinos, ¿no? Y entonces habló de lo concreto, y yo creo que es así, que la producción... nosotros estamos en una ciudad como Rafaela y el interior, donde vemos que el trabajo genuino que sale de la industria, del comercio, de los servicios, ese es el trabajo genuino. Pero en grandes ciudades eso se tergiversó mucho, y la verdad es que el mundo de las finanzas reemplazó en gran parte, no solamente en Argentina, lo concreto, la producción real. Y bueno, él llamó a esa reflexión también, y que salimos todos juntos, ¿no? Que con una economía social, ¿no? Con la economía y también las finanzas, pero a lo social. Y bueno, entre dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas, trabajadores, bueno, todos juntos, no nos vamos a salvar de esta por separado. Y bueno, el mensaje a todo, yo creo que en general gustó, pero bueno, también uno entiende que cada vez que el Papa habla o cada vez que algún dirigente político habla, también en la Argentina cae en esa zona de la grieta, donde quedan criticando de un lado o del otro una posición. El Papa quiso hacer un aporte, vamos a decir, a la reflexión, y creo que fue profunda. En esa línea, vos dijiste cada vez que habla el Papa, y hace 10 o 15 días también habló otro mensaje relacionado con este tema de la propiedad privada, como que no es central de la vida, sino que es secundaria. Algunos lo tomaron bien, otros no tanto. ¿Cómo lo viste vos? Mira, por eso toda reflexión que el Papa no habla solamente para la Argentina, habla para el mundo, ¿no? Y yo creo que también, vamos a decir, lo prioritario en la vida es que en el mundo que a nadie le falte de comer, que tengamos libertad, que podamos vivir con coherencia los valores cristianos. Él
normalmente le habla a todos, pero los cristianos tenemos una doble responsabilidad en esto, en la coherencia, ¿no? Y bueno, el mundo puede vivir sin, mucha gente vive sin una propiedad privada, y puede vivir bien y felizmente, pero cuando él critica esto un poco porque en el mundo también la propiedad privada queda en manos de pocos, y en muchos países del mundo hoy se está cuestionando los impuestos sobre la propiedad privada, no la única, la personal familiar, sino la segunda, la tercera, la cuarta propiedad privada que tiene cada uno en países del primer mundo, ¿no? Tienen muchos impuestos, porque hay muchos que no tienen. Entonces el Papa normalmente cuestiona y va al hueso, ¿no? Para hacernos pensar. Y bueno, a mí me parece que los aportes que hace son buenos desde ese punto de vista. Volviendo al encuentro de ACDE, ¿cuáles fueron las conclusiones? Es decir, ¿cuáles son los mayores problemas que afecta al sector? Sí, bueno, no, el encuentro de ACDE fueron 2 días y el Papa fue en el inicio un mensaje. Pero en realidad la Argentina en general, la cuestión del trabajo y de tener ganas de invertir, de tener que el empresario busque invertir, que tenga ciertas premisas gubernamentales que alienten a la inversión y den trabajo genuino, porque en realidad el Estado también está gastando mucho en darle subsidios a los que no tienen trabajo, y bueno, yo creo que había que repensar, porque incluso los líderes sociales de Buenos Aires, que a veces organizan estos piquetes o estos acampamientos en distintos lugares, ellos mismos están hablando de que necesitan trabajo, no necesitan más subsidio, necesitan trabajo. Y yo creo que la empresa privada, el emprendedor, ese que tiene esa iniciativa, hay que acompañarlo un poco más para que el trabajo sea genuino desde la producción, desde lo privado, y no hacerse tanto el Estado cargo de todos. Es decir, habría que pasar del asistencialismo, del subsidio, a un trabajo genuino. Sí, a mí me pareció muy bueno que ya desde abajo, como dijo el Papa, que la creatividad viene desde abajo, que los líderes sociales, que son más conocidos de Buenos Aires, están planteando que ya salir del subsidio. El subsidio es una emergencia ante la falta de comida y de cosas básicas para vivir a los que están más pobres, pero tenemos que pasar a trabajo genuino, y la verdad es que eso es creo que donde también el Estado tiene que hacer el esfuerzo, que a lo mejor lo está haciendo, no digo ni que sí ni que no, pero el Estado y todos, pero el tanto aporte desde afuera del Estado para los que no tienen trabajo, tal vez sería un poquito, no sé, digo yo, bajar un poco de impuestos, un poco de aportes de la empresa, para que la empresa pueda dar el trabajo genuino desde la producción y no desde el subsidio, desde el trabajo mismo. Por último, Oscar Pachaparra, este año justamente Francisco declaró venerable a Enrique Shaw, que fue empresario, una figura relevante a nivel nacional y también fundador de ACDE. ¿Qué te representa, qué te anima, qué te motiva esta figura de Enrique Shaw? Bueno, yo a Enrique Shaw como S-W-A-W, así se escribe, S-H-A-W. Enrique Shaw es el primer empresario en el mundo que posiblemente sea, es venerado, ya es siervo de Dios y está en proceso de canonización. Fue fundador de la Asociación Cristiana Dirigente de Empresa, de la cofundador también de la Universidad Católica, del Movimiento Familiar Cristiano. Tuvo una actividad pública de dirigente muy interesante, y dentro de la empresa privada una coherencia de vida. Falleció joven, a los 42 años, con 9 hijos, y dejó un legado para los empresarios argentinos. Y me parece bueno que vamos a decir, que a nivel de la Iglesia Universal lo reconozcan, porque creo que va a iluminar su testimonio, su historia, no solamente a los empresarios cristianos como es hoy acá en Argentina, sino en el mundo.
y va a ser posiblemente el primer santo empresario en el mundo, con lo que no siendo sacerdote, sino un laico, una persona del mundo del trabajo. Y bueno, me parece que va a iluminar a la función social que tiene el dirigente en la empresa y en la sociedad, a tener una vida coherente con valores cristianos y con valores humanos, vamos a decir, para el que no comparte con nosotros la religión. Pero me parece que va a ser iluminador lo que el Papa está apoyando, que avance este proceso de canonización, a iluminar a la reflexión del mundo del empresario. Oscar Pacheparra, muchas gracias por esta comunicación con el programa Sábado 100 por Radio El Espectador. No, Emilio, gracias a vos, y bueno, que andes bien. Te estuve escuchando el programa, tenés un programa súper activo. Bueno, muchas gracias. Hola, soy Leonardo Glikin y hoy vamos a hablar de estrategias de continuidad y transferencia de una generación a otra en una empresa de servicios. Y yo recuerdo el comentario que una vez me hizo un consultante que decía: cuando cumplí 18 años mi viejo me hizo un regalo que no voy a olvidar jamás. Me entregó un sobre que tenía tarjetas personales con mi nombre y mis datos y una carta que decía: si usás bien esas tarjetas vas a poder comprarte lo que quieras. Y decía este hombre, pasaron muchos años desde ese momento y sin embargo el espíritu de esas tarjetas, que hoy ya no se usarían, pero sigue invariable, porque cuando uno se dedica a una actividad comercial o a una actividad de servicios, la manera como se pone en acción el propio nombre, en este caso simbolizado en las tarjetas, resulta clave. Y si vamos a pensar en todas las demás claves fundamentales para el éxito de una organización de servicios, vamos a concluir que giran alrededor de ese concepto. La pasión, el compromiso, la responsabilidad, la honorabilidad de quien logró crecer y desarrollarse a lo largo de la vida y que hoy atesora como sus grandes valores para transmitir a la siguiente generación. No hay avance tecnológico más importante que esos valores. Por el contrario, los avances tecnológicos y la estructura de la organización son las maneras de dar continuidad a esos valores. ¿Y quiénes son los elegidos para esto? A veces se trata de la familia. Hay miembros de la familia que quieren continuar en la actividad de servicios y en muchos casos que se van formando desde muy jóvenes. ¿Es eso lo que queremos para nuestra empresa y para nuestra familia? ¿Queremos hijos que quizás no terminen una carrera universitaria porque se dedicaron a trabajar desde muy chicos? ¿O por el contrario vamos a poner límites muy estrictos? Para poder entrar a la organización se necesita una formación universitaria. Pero, ¿formación universitaria en cualquier rubro o en algún rubro que tenga que ver específicamente con la empresa? Todas estas son cuestiones que hay que definir con claridad antes de que, las cosas hayan ocurrido. O sea, antes de que un hijo haya decidido trabajar en la empresa y eso sea fuente de frustración porque los padres querían que estudiara, o antes de que alguien, después de terminar una carrera, quiera entrar a la empresa y la respuesta sea: no, mira, con la formación tuya en esta empresa no hay lugar para vos. Bien, la continuidad del negocio es clave para el propio sustento del empresario en su vejez y también, muchas veces, sirve para generar una actividad y fuente de ingresos para las generaciones siguientes. Entonces la pregunta es: ¿cómo consolidar la pyme familiar? Si se trata de una pyme de servicios, es conveniente poder hacer un protocolo familiar donde se van a poner en juego los modos de ingresar al negocio, las pautas para la retribución, qué pasa con el nombre de esa empresa, qué pasa si alguien quiere irse de esa organización, se puede seguir usando
el nombre de la organización, por ejemplo, si es el nombre de la familia o no. Bien, todas estas cuestiones van a ayudar a poder mantener los buenos vínculos familiares y poder generar el mayor éxito de la organización. Soy Leonardo Glikin, director de CAPS Consultores, y si ustedes quieren pueden contactarme a través de nuestra página web www.caps.com.ar. Muchas gracias. Auspician Sábado 100. Hogar Integral, Colchones y Somiers, CAPS, Consultores, Empresas y Familias, Centro Empleado de Comercio, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Diputado Provincial Juan Argañarás, en la web de Sábado 100, María Inés Adorni y CAPS, Consultores, Empresas y Familia. Ya estamos cerrando este programa Sábado 100 por Radio El Espectador. Agradecer como siempre la audiencia. Los que no escucharon todo el programa lo pueden ver en YouTube o en las plataformas de Spotify y iVoox. Y también agradecer al equipo de trabajo, con Jonathan Faber, Mariano Infel en la parte técnica y Verónica Farías. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la hora 8. No se vaya, que ya viene Identidad Regional con Miguel Córdoba. Chau, muy buen fin de semana.